Ya estamos aquí charlando con la licenciada Lourdes Ostertag. Gracias, licenciada, por acompañarnos tanto tiempo. Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas noches, gracias por invitarme y un saludo para vos y toda la teleaudiencia. Te invitamos porque honestamente creemos que siempre aprendemos y creemos que en este momento como medios de comunicación, como periodistas, honestamente no tenemos la última palabra. Estamos en proceso de Claro, aprendizaje y yo creo que es sumamente válido que en ese proceso de aprendizaje también comprendamos que hay veces que probablemente cometemos errores, que tenemos abordajes equivocados. sí, Muchos de ellos no son evidentemente adrede, sino por ignorancia, por desconocimiento desconocimiento. de algo que relativamente, si bien no es nuevo, tiene una visibilidad reciente, ¿verdad? Porque Sí, antes hasta se normalizaban sí, este tipo de cosas muy frecuentemente como una cuestión de problemas de pareja y hay que dejar nomás a las parejas claro, que se arreglen. que se arreglen Sí, entre cuatro paredes, como decía sí, todo el mundo, ¿verdad? Lo primero, licenciada, sí. ¿qué hace una mujer? ¿Cuál es la recomendación cuando parte de la sociedad se divide entre quienes cuestionan a quienes dicen que la mujer tiene que denunciar el hecho, Mm, dejando la carga de la responsabilidad sobre salirse de esa situación en la mujer? ujú. Y en contrapartida, quienes dicen es el hombre el que lo debe hacer. Tiene que salir de esa situación. Y ahí viene el cuestionamiento de aquellos que dicen, ¿cómo lo va a hacer el hombre? Si el problema precisamente es el hombre en ese caso. Correcto. ¿Qué disyuntiva? ¿Cómo la descomprimimos de algún modo? ¿La resolvemos? Bueno, eso de querer culpabilizar a la mujer es de toda la vida, ¿verdad? Porque inclusive a la mujer víctima de violencia se la cuestiona, incluso se la investiga qué conducta moral tenía o en qué andaba, para ver si de alguna manera se justificaba el hecho de que ella esté siendo agredida por su pareja, ¿verdad? Pero están las leyes, es cierto. Entonces, obviamente que yo no puedo ser irresponsable de decir a las mujeres, no denuncien, esperen que él tome la decisión de hacerlo. Y no es así. El hombre, lógicamente que él tiene que buscar es ayuda psicológica, él tiene que darse cuenta de que no está procediendo de una manera correcta, no es correcto maltratar física ni psicológica ni sexualmente a una mujer. Entonces, pero eso de motu propio no va a ocurrir, Claro. porque los hombres están también totalmente educados en esta cultura patriarcal donde ellos son los que toman las decisiones. Es como una relación jerárquica, donde la mujer está en un nivel de sumisión o de sometimiento, ¿verdad? Como subordinada al poder del varón. Eso es un hecho. No te olvides que son los varones los que dominan el mundo, el que toman las decisiones. ¿Quiénes son los que, por ejemplo, toman la decisión de ir a la guerra? Hombres. ¿Quiénes son los que violan a los hombres? Otros hombres. ¿Quiénes son los que maltratan a las mujeres? Hombres. ¿Quiénes son los que torturan a otros hombres? Hombres. Entonces el hombre también de alguna manera que tiene que permanentemente estar probando su masculinidad en una sociedad donde se le cuestiona de que ser hombre tiene ciertas características como la fuerza, la inteligencia, el éxito profesional, ¿verdad? Al hombre se le cuestiona que para ser hombre tiene que tener ciertas características. Entonces, eso tampoco le permite a él, esa exigencia de la sociedad, buscar ayuda. El hombre no se va ni al médico. Estamos en el noviembre azul, donde supuestamente el hombre tiene que hacerse el examen de próstata y sabemos que son en general muy reacios a eso. ¿Cómo podemos esperar, estar sentadas esperando que ellos tomen la decisión, por ejemplo, de alejarse? Mira, le estoy haciendo daño a ella o voy a buscar un psicólogo, un psiquiatra o alguien que me ayude a... Porque la terapia del hombre se resume en es como una reeducación en una nueva forma de masculinidad, lo que nosotras le estamos llamando ahora las nuevas masculinidades, que él no va a ser menos hombre por dialogar con su pareja si tienen un conflicto, por ejemplo, y no él querer imponer su voluntad y ella en un nivel de subordinación. Y yo escuchaba mucho en consultorio donde una gran mayoría de ellas me decían, cuando me contaban la forma como ellos procedían, lo que vos querés es andar por tu cabeza.
a mujeres adultas, profesionales, madres, que ellas quieren andar por su cabeza. ¿Y por la cabeza de quién vamos a andar, verdad? O sea, él quiere que ella siga en ese sistema de obediencia. Y entonces, lógicamente que cuando ella está envuelta en una relación ya de estas características, le cuesta mucho también la decisión de ir a denunciar. Siempre se cuestiona también por qué no denunció, por qué no denuncia todo eso. Primero, ella no le va a denunciar a un extraño, ella le va a denunciar a su pareja sentimental, ella le va a denunciar probablemente al padre de sus hijos, ella le va a denunciar al que probablemente es el sostén de la casa. No es denunciar a un motochorro o un ladrón que entró en mi patio. Ella le está denunciando a su pareja, al hombre de su vida, a con quien ella había formado una pareja o una familia. Entonces, tampoco eso es fácil. Porque y además creo que no es fácil, licenciada, cuando otra vez hurgamos en estas historias. Y siempre una pregunta que hago cuando me reportan nuestros compañeros cronistas o corresponsales, o de repente el parte policial, una de las preguntas que siempre hago como una cuestión de método ya es, ¿tenía alguna denuncia esta persona? sí. Y la respuesta siempre es sí. Ujú. Entonces, si además de toda esa carga que implica romper el límite como para poder animarse a denunciar Para empezar. al padre, al sostén de la casa, a la pareja sentimental, a quien estabas describiendo, voy y lo denuncio y no pasa absolutamente Realmente nada, Ujú. entonces es una invitación a nunca denunciar A no, nada. a no denunciar, correcto. Pero por el momento no tenemos otra salida, porque la conducta del hombre violento no va a cambiar. Ella no tiene esperanza de que el hombre cambie. Eso se va a sentar, va a crear raíces, tener canas, y él no va a cambiar. Por eso, por lo que te estoy explicando, él no va a buscar ayuda. Entonces, y los pocos que se van, es tan insignificante el número que ni figura en las estadísticas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si encima ella se va a denunciar y no encuentra una respuesta de la justicia, del Estado, porque también la fiscalía, los jueces son muy tibios en este tema de repente, no tienen una perspectiva de género. Entonces, para mí, una sentencia de un juez, por ejemplo, en un caso de feminicidio o de violencia intrafamiliar, violencia de género, tiene que ser contundente. Porque para mí el único objetivo de esa sentencia no es ponerle al tipo en la cárcel o sacar a un feminicida de la calle. Tiene que tener también un efecto pedagógico, de enseñar a la sociedad de que eso es inadmisible y no puede quedar impune. Eso que estás diciendo Entonces, me parece clave porque yo también tenía un pensamiento similar y mucha gente me cuestionaba y decía, claro, se pide la condena ejemplificadora, la condena ejemplificadora. No se pide la condena justa, se pide la condena ejemplificadora. Y como uno de los que puso y dijo, sí, hay que tener una ley especial para el feminicidio, mucha gente cuestionaba desde ese modo. Y recuerdo que en aquel entonces el debate se daba con el caso Adolfo Trote. Y cuando pasó el tiempo con el caso Adolfo Trote y se siguieron multiplicando los casos de feminicidio, el primer cuestionamiento de aquella gente que ya había criticado esta posición que tomábamos algunos periodistas era, acá está su condena ejemplificadora. A Trote lo condenaron a 40 años, le dieron medidas de seguridad, va a pasar su vida en la cárcel. sí. Pero sin embargo la gente sigue matando y cada vez hay más casos. Sigue matando, sí. Pero el que sigue matando sabe que puede exponerse a la misma pena, a la misma condena. Y el caso Trote está bien que hayas mencionado porque fue muy mediático. Vos te acordarás, Sí, fue claro. súper mediático. Y también el enfoque de los medios, vos recién estabas diciendo, tiene que ser muy cuidadoso y muy contundente también. ¿Por qué? Porque yo no sé si te acordarás que en el caso de los suicidios hay una política, por ejemplo, en Uruguay, donde no se publicita, no se publicita para evitar el efecto de réplica o de copiar el modelo, ¿verdad? Bueno, en el feminicidio también hay un tema de copiar el modelo. En esa época, Santi, la cantidad de pacientes mías que me mencionaron de que el agresor
que siempre la amenaza de muerte, la amenaza que le va a dejar, que le va a quemar la casa, que le va a matar a los hijos, que la va a matar a ella, le dice, mira, que si trote hizo, yo voy a hacer también. Yo voy a hacer otro trote. No te imaginas la cantidad de mujeres que me dijeron eso. O sea que para los tipos es como el macho, ¿entendés? Él hizo y afrontó las consecuencias. Total, me voy a la cárcel y no me importa. Y se la bancó. Y se la bancó, totalmente. Entonces, por eso que es importante eso que dijiste, cómo los medios van a promocionar, cómo nos van a mostrar de que realmente, ¿sabes por qué? Porque en la violencia de género es importante el diagnóstico. Si yo digo que hay violencia de género, como este caso de ahora, porque hay drogas, porque tiene un problema mental, porque hay alcohol, estoy agarrándome de los mitos. Te voy a explicar. El femicidio es como un barco. Que todo esto, el alcohol, las drogas, la mujer, la conducta de su pareja, es el agua que le sostiene a ese barco. ¿Dónde él se empieza a hundir? ¿Cómo se hunde un barco, Santi? Cuando le entra el agua adentro. Entonces, el barco se hunde por el agua que tiene adentro, no por su entorno. No es por el alcohol, las drogas, la conducta, porque le puso los cuernos, porque es celoso por esto. Eso es el agua de afuera. El factor interno es la educación machista que él recibió. Probablemente tiene un historial de violencia en su familia, es muy probable, era muy frecuente, como a mí me mencionaban. También una baja tolerancia a la frustración, ciertas características también de su personalidad. Baja tolerancia a la frustración, una muy baja autoestima, son hombres extremadamente inseguros y por eso necesitan ejercer ese control permanente en su pareja. Y de ahí viene los celos, que es un componente para mí externo, no es interior. Porque mucha gente dice, escuché y leí en Twitter, un señor que decía, claro, él de 40 años, ella una nenita de 23, seguramente que ella andaba con el celular, el tipo se murió de celos y por eso seguramente se peleaban y terminó en esta tragedia, ¿verdad? No, no. Santi, ¿vos alguna vez sentiste celos de alguien? Sí, claro, pero nunca me vino a la mente matar a alguien Y por yo eso. también, yo también. Ni pegar, ni matar, ni humillar. En todo caso, si estoy celando y veo que esa persona no me responde y me sigue faltando en ese sentido, lo dejo, Sí. me voy, ¿verdad? Pero es increíble cómo ellas me relataban el maltrato verbal permanente, los insultos, ¿verdad? Puta, perra, bandida, permanentemente, pero a la vez rogándole que no le deje, no me dejes. Si es tan bandida es, ¿verdad? Más bien él le hubiera dejado. ¿Qué haces ahí? ¿Dónde? Y le dije, y él tiene una prueba de que vos te portás de esa forma, él tuvo alguna foto, algún chat tuyo, nada, absolutamente nada. Y te estoy hablando de señoras incluso de 60, 70, 80 años viviendo esto. Una señora que tenía 50 años de matrimonio y para él ella seguía siendo una bandida. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es racional. Son factores internos, esta inseguridad, esta baja autoestima, de que apenas él se da la vuelta, ella ya va a estar con otro. Ellas me mostraban chat de celular, ellas estaban conmigo, me mostraban el historial, 70, 80 mensajes y llamadas por día. ¿En qué momento este señor, este muchacho está trabajando o está permanentemente dándole manija a su imaginación, ¿verdad? Chicas que tienen que llegar a su trabajo y tienen que hacerse una selfie y mandarle a él para contar que ella estaba en su trabajo. ¿Entendés? Que ya llegó ahí, que ella no está en otro lado. GPS, mándame tu ubicación. Eso era el pan de cada día. Entonces, son factores internos de él. Independe de la conducta de su pareja en todo caso, ¿verdad? O de las características, ni porque es joven, ni porque es flaca, ni porque es linda. Señoras mayores, te digo de verdad, con canas, envejecidas justamente de tanto sufrimiento, viven en la misma tortura que una chica hermosa como esta de la que estamos hablando. Licenciada, entonces, la recomendación cuando se dan estos casos sigue siendo entendiendo que el hombre difícilmente se reconozca, y las estadísticas lo muestran,
como el problema en toda esta circunstancia, porque hasta normaliza el someter a la mujer de esta manera, la recomendación es que la mujer realice la denuncia. No puedo recomendar otra cosa, porque por el momento es lo único que tenemos, porque inclusive algunas me decían, ¿de qué me sirve la prohibición de acercamiento? Ayer entró en mi casa, él viene y me atropella, ¿verdad? Él agarra la prohibición de acercamiento, la orden de restricción, ¿verdad? Y no le hace caso. Pero en contrapartida, yo tenía, por ejemplo, otras 10 en que sí hicieron caso. Entonces, porque cada ser humano es único, eso somos todos diferentes, inclusive las mujeres que sufren violencia y los hombres agresores son todos diferentes. Incluso algunos dicen, es un psicópata. Te cuento que los psicópatas son un pequeño porcentaje nomás de los hombres violentos, ¿verdad? Que tienen unas características muy particulares, ¿verdad? De no tener empatía, de no tener arrepentimiento, que también los hay. Pero la mayoría es estas características que te dije, esta inseguridad y todo eso. Entonces, yo no puedo decir que no denuncien, sí tienen que denunciar, pero como vos decís, faltan políticas públicas, ¿verdad? Hay refugios para mujeres que tiene el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Un refugio para mujeres en esta situación de violencia, sobre todo cuando se hace una evaluación de riesgo, donde vos vas punteando. Ya intentó, ¿verdad? Ya le golpeó, ya le rompió un hueso. O sea, hay factores, ya le amenazó de muerte, ya amenazó quemar la casa, ya fue violento con los hijos. Así vamos punteando una evaluación de riesgo. Y uno ve cuando está avanzando hacia el feminicidio. ¿Por qué algunos que cometieron este tipo de asesinatos, en las estadísticas que tiene el Observatorio de la Mujer, de hecho eso puede verse y compartían algunos colegas, terminan quitándose la vida? Bueno, a ese le llamamos el feminicida suicida. Bueno, esto ocurre cuando el feminicidio es el feminicidio íntimo, que fue el feminicidio cometido por una pareja o expareja. Porque también le llamamos feminicidio a un agresor casual que le viola a una mujer y le mata en la calle. Un violador serial, por ejemplo, ¿verdad? Que termina matándola. Es un feminicidio, pero no es un feminicidio íntimo porque fue perpetrado por un extraño. En el feminicidio íntimo es muy común, o sea, no tan común, es más raro, pero también hay el que se suicida después de haber cometido el hecho. Muchos atribuyen a que es por culpa, por arrepentimiento y por temor o miedo a las consecuencias legales que va a implicar ir a la cárcel, por ejemplo. No desmerito de que algo de eso debe haber, pero fundamentalmente, como el hombre en una cultura patriarcal y machista se siente dueño y propietario del cuerpo, del tiempo, de las decisiones y de la vida de esta mujer, al matarla, lo que él pierde es el objeto de su obsesión, el objeto de su pertenencia. Ya no la voy a tener más a esta mujer que estaba subordinada a mi voluntad, a la que yo le gritaba, me perdonaba, a la que yo le decía lo que ella tenía que hacer y ella me obedecía, a la que me esperaba en la casa con la comida caliente, la que me esperaba en la casa para que yo pudiera tener sexo con ella cuando tenía ganas. Entonces, de repente, esa es su razón de vivir, que era el objeto de su deseo y de su obsesión, ya no está. Y ahí cuando ocurre, él dimensiona, no soporta esa pérdida y se saca la vida. Esa es mi postura. Los números de feminicidio, hay que recordar que es del 2016 que está la ley de feminicidio y a partir de ahí es que se puede contabilizar justamente números de víctimas, tanto de feminicidio como de tentativa de feminicidio. En el 2017, total de víctimas por año, 53. 2018 es el año que más víctimas tuvo hasta ahora, 59. Y en lo que va del año, con la que sufrimos en estos días, serían 30 víctimas de feminicidio en lo que va del año ya. Y va en aumento este año.
En la siguiente placa vemos la cantidad de huérfanos que dejan estas víctimas. En el 2017, 30 niños quedaron huérfanos, en el 2018, 40 y en el 2019, 67. Y fíjate este dato importante, porque si bien en el 2019 hay menos cantidad de víctimas de feminicidio, hay más cantidad de niños huérfanos que dejan justamente las víctimas. Mira vos. Seguimos con el total de víctimas del 2017 Sí. al 2019, 142 víctimas. El total de huérfanos que quedaron del 2017 a este año, 137 niños huérfanos Dios mío, a raíz de justamente el feminicidio. 142 del 2017. Qué Del número 2017 hasta ahora nomás. Gigantesco. El promedio de ocurrencia, fíjense en este dato también. 6 días, 6.6 días en realidad 2017, O sea, 6 días uno exacto. cada 6.6 días. Exacto, un feminicidio cada 6.6 días, Ok. uno cada 6 días en el 2018 y uno cada 10 días en lo que va de este año, según las Qué cifras locura. oficiales que tiene el Ministerio de Justicia y también el Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer. Qué locura. El total de paraguayas víctimas, porque también hubo víctimas fuera del país, pero siendo paraguayas, 2017 serían 6 víctimas, en el 2018 bajó a 4 y en el 2019, lo que va del año, a 5 víctimas en el exterior, porque también son Claro. paraguayas Sí, víctimas de recordamos feminicidio. un caso en Argentina, otro en España, ¿verdad? El total de víctimas de tentativas, de que no lograron llegar al feminicidio en sí, pero intentaron matar a las mujeres. En el 2017, 42 víctimas. En el 2018 aumentó abismalmente el número a 147. Y en lo que va del año, 55 víctimas de tentativa de feminicidio. Seguimos en la siguiente placa desglosando un poco esto, porque queríamos llegar a esto. Fíjense el número mayor, que era el total, 142 víctimas de feminicidio, en contrapartida al total de condenas a los que ya se llegó a raíz de estos hechos punibles. 2016-2017 no se registra ninguna, a partir del 2018 y 2019, una en el 2018 consumado, Qué loco. 8 en lo que va del año de feminicidio consumado y 3 de tentativa de homicidio. Un total de condenas de lo que va desde que inicia la ley de feminicidio 2016 hasta hoy, solamente 12 condenas, Qué de los horrible. 142 feminicidios que se tienen registrados hasta el día de hoy. Esto del 2019 vendrían a ser casos del 2018, ¿verdad? Por el tema de Exacto, los plazos. claro, estos no son casos de este año que año. efectivamente llegaron a la condena, sino Pero- desde lo que va de la ley de 2016 hasta ahora. Pero con un sistema de justicia tan lento realmente es... Y ese es el Sí. contraste, 142 víctimas en total y 12 condenas a las que se lleva hasta ahora. Bueno, número súper interesante, vamos a compartir también en nuestras redes sociales, Santi. Gracias, Enrique Ricardo. Eso último que compartía, licenciada, marca un poco aquello que hablábamos del nivel de impunidad con Muy respecto grande. a una situación que tiene visibilidad, pero que sin embargo no tiene castigo. Claro, porque hablamos de cuántos feminicidios y 12 condenas. O sea, vos me nombraste a una condena ejemplar, pero si no hay un proceso, una continuidad, eso se diluye, ¿verdad? Pero realmente esto nunca va a terminar hasta que no se implementen realmente políticas públicas para trabajar con los hombres. La violencia de género, la violencia contra la mujer es un problema de hombres, no un problema de mujeres. Porque nosotras nos viven enseñando para cuidarnos, para no ser violadas, para no ser maltratadas, para denunciar cuando nos maltratan, etc. Pero ¿quién trabaja con los hombres? Mientras no se trabaje inclusive desde la niñez, con mallas curriculares ya, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo de que la mujer es su igual y que ambos tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. Desde la cuna esto no va a cambiar. Y con los varones ya crecidos que son agresores, como te dije, esta terapia de reeducación y fundamental la implementación de políticas públicas en este sentido, porque todas las políticas públicas están volcadas a la defensa de la mujer, ¿verdad? La ley de protección, de la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, etcétera, etcétera, pero ya son leyes también ya medio punitivas, ¿verdad? Pero la prevención solamente va a ocurrir cuando los hombres dejen de maltratar, cuando los hombres dejen de violentar, cuando los dejen de matar. Nunca voy a olvidar, y recién en la pausa me hacía recordar la licenciada, la primera entrevista que en algún momento le había hecho, cuando fuimos con una cámara a hacerle una nota en la Secretaría de la Mujer. Y en aquella nota a mí me había quedado muy marcada una frase que me dio la licenciada, diciéndome que en esa época, estoy hablando de fácilmente de 10 años atrás mínimo. aproximadamente, que en esa época todavía estaba muy marcado en la sociedad aquello de hasta que la muerte los separe. Y era una situación de connotación religiosa, pero en un país
de alto grado de religiosidad Sociedad. y donde el catolicismo todavía tiene un fuerte impacto y arraigo, una fuerte penetración, o cualquier otra religión, aquello de hasta que la muerte los separe, le da la sensación a la mujer, me decías, que si denuncia, no está teniendo un problema con su pareja, está rompiendo un pacto con Dios. Con Dios. ¿Eso Así sigue mismo. vigente hasta hoy? Sí, en ciertas, lógicamente en las personas que son religiosas, ¿verdad? Pero hay una connotación porque las religiones en general, no quiero mencionar solamente a una, ¿verdad? Son también una institución que sostiene el patriarcado, ¿verdad? Donde todos los curas y obispos y pastores mayoritariamente son hombres, ¿verdad? Entonces es un mundo de hombres para hombres. Y lógicamente este mandato de que el matrimonio es para siempre o que la relación es para siempre hasta que la muerte nos separe, es para sostener justamente a base de el aguante de la mujer, ¿verdad? Me es infiel, le perdono porque no quiero deshacer la familia. Me grita, le perdono porque no quiero quedarme sin marido. Le pega a mis hijos, no le denuncio porque no quiero seguir manteniendo esa imagen, ¿verdad? Y es lo que las mujeres, los matrimonios, esos que antes decían que duraban años y años y que ahora ya se separan por cualquier cosa, era a base del aguante de la mujer, mayoritariamente. Eso te puedo poner la firma. Quiero, para cerrar, compartir esto, porque hoy se hizo muy compartido a través de las redes sociales. Una publicación de alguien que dijo ser amigo de este hombre que apareció como sospechoso de haber matado a su novia. La carta a mi amigo el feminicida, dice José Luis Geuna, dice: el linchamiento ha sido... ¿Perdón? Sí, es una parte de la carta, sí. El linchamiento ha sido todo un éxito, toda una conquista social de los políticamente correctos, los opinólogos, come mierda, ese periodismo azafrán, ya no es amarillo, las feministas de pañuelo verde, esas que seleccionan a quién se puede matar o no, a esos putos resentidos sociales que se ungen en jueces morales y las buenas costumbres, esos que mezclan machismo y violencia, esos sin sentido, esas organizaciones llamadas colectivos que buscan igualdad y se victimizan en una persecución imaginaria, pidiendo lo que nunca les faltó, eso que están a la moda hablando de inclusivo y destrozando el bello idioma castellano, esos no violentos que pedían tu muerte de manera más cruel y hoy festejan tu muerte. A eso les digo que no sabían que estabas enfermo y ella también, que nunca la tocaste y que jamás siquiera discutieron, excepto cuando entraba en abstinencia y querías saciarla, que pediste ayuda y solo un amigo respondió, que sacaste un crédito para pagar un tratamiento y una internación domiciliaria con un profesional enfermo que los controlaba 24 horas. La carta continúa y hay una parte que incluso es mucho más agresiva, en la que dice, con nadie en el exterior por prescripción médica y como parte del tratamiento hasta que se ha finalizado, que cada uno se internó de forma separada en sus casas bajo estricta supervisión de profesionales, sigue describiendo. Obviamente tampoco saben que el jueves fueron dados de alta y que en el primer contacto que tuviste con tu novia trataste de disuadirla de no volver a consumir, pero tenía en su poder varias dosis de cocaína y te quemó la cabeza para que compres otra vez fentanilo, ese que le vendían. Y después inclusive hablan un momento de personas que... gordas que están encerradas y que no sé qué cuánto. Una carta bastante larga. Aquí está. No estás de acuerdo, eso que sí, no estás de acuerdo, no sos cool y estás fuera del nuevo orden mundial, esos que se escandalizan porque eras mayor que tu novia, pero que tienen en su casa a su mujer gorda, llena de críos y salen de putas borrachos a saciar todo lo que no tienen en su casa, porque aparentar importa y es vital. Esto compartió a través de las redes sociales este hombre y hoy hubo una respuesta hace una hora aproximadamente o un poco más a este tuit. Y quiero compartir esa respuesta que le daban a este hombre en redes sociales. Si ponemos por favor la respuesta, les voy a agradecer, porque creo que es importante. Marilé le responde: se suicidó de onda el amigo femicida de Geuna.
quien sabe mucho de enfermedades mentales, pero más de cocaína o de otras drogas, y especialmente de violencias a las mujeres, puesto que a su ex anterior a mí, casi la deja ciega y a mí casi me parte la columna de una patada cuando abandonaba la casa donde vivíamos en Trinidad. Casi mide 2 metros y hacía guardias de 4 a 5 días sin dormir en una prestigiosa empresa de ambulancias. Los muertos asustándose de los degollados. Por favor, cierra diciéndole, dejándole un mensaje bastante atento a este hombre. ¿Qué opinión te deja cuando de repente alguien públicamente sale a hacer una defensa? Yo no lo conozco, ¿verdad? No suelo opinar sobre personas, pero sí puedo opinar del texto, ¿verdad? Todas las características de un hijo sano del patriarcado. Misógino, porque habla de las mujeres. Homofóbico, porque habla de putos. Digamos que discriminativo, porque habla de gordas, ¿verdad? Y por supuesto, totalmente machista, defendiendo a su amigo, ¿verdad? Y queriendo justificar de alguna manera que ambos consumían drogas y todo eso, ¿verdad? Como también en otros casos muy mediáticos que hubieron, se menciona esta adicción, ¿verdad? Donde realmente las drogas no son la causa. Hay hechos de feminicidio donde no había ni uno de estos componentes, ¿verdad? Y siempre se adjudicó de que la conducta del hombre violento, feminicida, es a causa del alcohol, de las drogas o de una enfermedad mental. Lógicamente que es una persona que no está bien, pero ¿por qué este hombre que no está bien solamente es loco con su pareja? Él es médico en un sanatorio donde él funciona, hay amigos, colegas que dicen no puedo creer que él haya hecho esto. Es la doble fachada del agresor. El agresor siempre tiene una imagen, igual que este señor que quiso de alguna manera poner como que era también el hombre una víctima, ¿verdad? Pero víctima de su propia conducta Es nuevamente. como equiparar a que todo aquel que se drogue mata a su pareja. Por ejemplo, ¿verdad? Y como te dije, o que cualquier celoso va a ir a matar o a pegarle a su pareja porque es celoso. Entonces ahí es donde entramos, de que hay una cultura patriarcal, hay una cultura machista, donde este hombre, su discurso es tremendamente violento. Entonces lo que la chica le contesta no me cabe la menor duda. Él tiene un discurso violento. Licenciada, un gusto como siempre. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a vos, Santi, siempre a las órdenes.